esta historia es para Broje y Etzloje de todos los Hayalim de Tzal. Como sabemos, en la época de Baal Shem Tov era muy común que si una persona no podía pagar el Shar Dirá, el alquiler de su casa o de su terreno, entonces el señor feudal, el Poritz, solía darles crueles castigos. Y entre algunos de los castigos que podían ocurrir era que encerraban al padre de familia o a veces esas familias enteras en diferentes lugares, en pozos o en calabozos, hasta que los judíos locales o de algún otro lugar puedan pagar la deuda que este Yehudí había contraído con el señor feudal. Se cuenta que una vez el Baal Shem Tov, quien él mismo se ocupaba de la mitzvah de Pidyon Shvuim, del rescate de cautivos, había logrado reunir una suma necesaria para poder redimir una familia que estaba encarcelada por un Poritz, por un señor feudal que era una persona muy terca y que era conocido por su crueldad. Pero Baal Shem Tov consiguió el dinero mamesh en Erev Shabbos, era víspera de Shabbat, y cuando fue a entregar el dinero y fue liberada esta familia ya no tenía tiempo directamente para poder llegar a su casa antes que empiece el Shabbat. Y por supuesto no era una opción viajar en Shabbos. Y como esto había pasado en Meshebush, donde vivía el Baal Shem Tov ofreció a esta familia que se queden con él para Shabbos y que después puedan viajar hasta la localidad donde ellos vivían. La familia, por supuesto, aceptó. También tenía el zhut de estar Shabbos en la casa del Baal Shem Tov, un mérito que no todos pueden tener en su vida. En la mesa de Shabbos, de repente, el Baal Shem Tov lo mira a este hombre, al padre de familia, y le dice: decime, ¿qué noticias escuchaste hoy? El hombre, asombrado, dijo: Rebe, ¿qué noticias? Ninguna noticia, acabo de salir de un pozo, estuve ahí durante semanas, estuve encarcelado, no tengo nada para contar. Entonces el Baal Shem Tov, que estaba muy animado, le dijo: bueno, contanos algo de tu pasado. El hombre dijo: mira, no tengo nada para contar de mi vida personal, pero voy a contar algo muy extraño que me ocurrió a mí y a mi familia mientras que estaba en la cárcel. Toda la semana escuchábamos de un rincón del calabozo, un lugar grande, escuchábamos lamentos, llantos, gritos de desesperación, pero cada viernes por la tarde, de repente los llantos cesaban y se escuchaban risas, carcajadas muy estridentes, muy fuertes, que inclusive tenemos que taparnos los oídos de la potencia de estas carcajadas. Esto ocurrió durante semanas, cuenta el hombre, y mi familia y yo teníamos mucho miedo de acercarnos al rincón de donde se originaban estos extraños ruidos. Así que nos quedamos en nuestro rincón con mucho miedo. Sin embargo, esta semana, cuenta el hombre, los llantos eran mucho más fuertes que lo habitual, y cuando llegó el Shabbos, las risas eran directamente ensordecedoras. No podíamos estar tranquilas. Eran risas mucho más fuertes que lo común. Y como yo sabía, dijo el hombre, que estaba pronto a ser liberado, reuní el coraje suficiente y grité en dirección a esas voces. Y pregunté: ¿quiénes son ustedes? De repente una voz respondió desde el extremo lejano del calabozo y dijo: somos espíritus impuros cuya existencia depende de los defectos, de los pecados, de los pequeños defectos que puedan tener el comportamiento de un tzadik. El tzadik, contaron los espíritus impuros,
Es un tzadik que no come durante toda la semana, está ayunando muy seguido todo el día, después come un poquito a la noche, pero toda la semana, durante el día está ayunando. Y el día que rompe su ayuno del día es solamente los viernes, los Erev Shabbat. Él prepara una taza de leche por la mañana y la deja a un lado para tomarla cuando termina el Daven de Shachris, el rezo de la mañana. Durante toda la semana, cuenta este espíritu, estamos molestos, abrumados, preocupados, porque vemos que este tzadik es tan recto que entonces no tenemos de dónde sacar nuestra propia vida, no tenemos de dónde nutrirnos, y por eso nos escuchás llorar. Sin embargo, todos los viernes hacemos que un miembro de su hogar derrame, tire accidentalmente la leche, y este hombre se pone muy nervioso. Y cuando este hombre se pone nervioso, de ahí nosotros sacamos la vida, nuestra vitalidad para toda la semana. Y por eso nos escuchás reír. Pero esta semana, cuenta el espíritu, este tzadik estaba muy decidido más que nunca a no ponerse nervioso. Y se dio cuenta que tenía que hacer algo para que la leche no sea derramada esa semana. Entonces decidió poner bajo llave el armario donde guardaba la leche y no darle la llave a nadie. Por eso nos escuchó llorar tanto esta semana, dijo el espíritu, porque estábamos muy molestos, no sabíamos cómo íbamos a hacer para que este tzadik se ponga nervioso por lo menos una vez por semana. Entonces, esta mañana, uno de nosotros se presentó en la casa del tzadik, se presentó como un leñador, golpeó la puerta y le ofreció a la esposa del tzadik un poco de leña a un precio muy, muy barato. Su cartera, donde tenía el dinero para pagar la leña, estaba en el mismo armario que la leche, y ella le pidió la llave a su esposo. Ansiosa por no hacer esperar al leñador y que se escape de este buen negocio, entonces de repente fue a buscar la leche y cuando la encontró, fue a buscar, el dinero para pagar la leña, y cuando sacó la billetera de repente se le cayó la leche. Imagínense, como era de esperar, el tzadik se volvió a poner nervioso, se puso muy mal y los espíritus impuros pudieron festejar nuevamente. La multitud de personas en la mesa del Shem Tov escuchó esta historia de manera muy extraña, con mucho asombro, pero de repente uno de los discípulos importantes del Shem Tov cayó desmayado. Él era conocido por ayunar toda la semana.